lugares de la ciudad de Nueva York. Qué bueno poder conectar con cada familia que nos sigue, con cada persona que cada mañana a las 9 está esperando esas informaciones en salud y bienestar. Nosotros en una misión especial por aquí que ya ustedes se van a ir pues enterando y haciendo esa transmisión totalmente en vivo desde Radio Hotel en el corazón del dominicano aquí en Washington Heights. Así que nosotros súper felices por la acogida que nos han dado. Y yo pues más que feliz, no solamente de estar un día más transmitiéndoles desde aquí, sino también por la compañía que tenemos en el día de hoy, la doctora Mariela Bueno, quien conecta con nosotros desde el Hospital Metropolitano de Santiago para hablar de los trastornos de la tiroides. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Dalma. Un gusto saludarte y saludar a todo el público que nos escucha. Y un bonito tema que elegimos, ya que el sábado pasado se celebró el Día Mundial de la Tiroides. Entonces, buen tema para seguir abordando en el transcurso de lo que queda del mes. Y muchísimas gracias a usted pues por aceptar acompañarnos, que sabemos que ya la estamos comprometiendo desde inicio a que podamos hacer esos programas especiales también allá en cabina, y nosotros aquí hemos tenido como que varias encuentros donde estos temas de salud salen a flote, doctora, y es increíble que 1 de cada 8 mujeres pues va a tener o a debutar con un tema de tiroides. Explíquenos un poquito sobre eso. Sí, las afecciones de la tiroides son muy frecuentes y pueden variar las diferentes patologías que se presentan en ella. En la mujer es más frecuente. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de haberse afectada la tiroides es de causa de origen autoinmune, y las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en la mujer. Por esta razón, en nosotras la predisposición a padecer trastornos tiroideos es mucho más frecuente. No quita que en hombres también pueda presentarse, pero en menor medida. Qué bueno que aclara eso, porque pero es raro escuchar a un hombre, ay, que yo sufro de tiroides. Ay, normalmente siempre es el tema de la mujer. Sí, en el hombre, sí, como te digo, menos proporción mujer-hombre, pero sí se presentan casos. Y cuando se presentan, son más sintomáticos, de verdad que sí. El hombre lo manifiesta más, los síntomas de la patología, y también debemos de prestarle más atención cuando hablaremos un poquito más adelante tal vez de los nódulos tiroideos. En ellos debemos de prestarle también un poquito más de atención, por ser menos frecuente, pueden levantar más sospechas. Usted hablaba del tema de que es autoinmune, entonces de repente el hombre lo desarrolla por una condición, ¿verdad?, de base, igual que la mujer, pero doctora, ¿hay algo en el ambiente, en el estilo de vida que puede interferir en el factores de riesgo en el desarrollo de estos trastornos? Es algo que he conversado mucho, cuando vienen los pacientes también lo converso mucho. Si nos damos cuenta, actualmente es mayor predisposición, la prevalencia es mayor de este tipo de enfermedades. Y si vamos a resumir todo, nos vamos a estos disruptores endocrinológicos, que es un tema que también más adelante me gustaría que abordáramos. Disruptores endocrinológicos son todas estas sustancias químicas, todos estos productos procesados, toda la contaminación ambiental que tenemos puede llegar a afectar lo que es el sistema inmunológico total y otras enfermedades, pero centrándonos en las enfermedades de origen autoinmune, todos estos disruptores, como estamos comiendo, como vuelvo y te digo, la contaminación, ha influido en que la prevalencia de estas patologías vayan en aumento. ¿Puede ser heredada? De repente. Sí, también, sí. Principalmente las enfermedades, volvemos y repito, de origen autoinmune, tienen una característica, un patrón hereditario. Entonces, principalmente de mujer en mujer. Si tenemos una abuela, una tía, mamá, primas que tengan alguna enfermedad de origen autoinmune, podemos también desarrollarla. Y de existir una enfermedad de origen autoinmune, se puede desarrollar cualquier otro tipo de enfermedad de origen autoinmune también. Entonces, sí, si en nuestra familia tenemos a alguien que padece de un tipo de enfermedad tiroidea, los que siguen la descendencia siguiente puede llegar a presentarla también. Empezamos a hablar directamente de factores, de esas causas, pero vamos a explicar un poquito, doctora, de qué va esta glándula que de repente, y hay unas imágenes ahí que pueden acompañar, son tan pequeñitas, pero doctora, controlan todo. Sí. La tiroides, como tú dices, es pequeña, está ubicada en la parte anterior del cuello y tiene una forma de mariposa. Por eso es que vemos que cuando hablan de tiroides ponen una mariposa. Tiene 2 lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y en el centro la unión de estos se llama istmo.
Esta glándula se encarga de producir hormonas, como bien tú dices, y estas hormonas T3, T4 son necesarias para mantener el metabolismo en general. Todos los órganos, todo el sistema está mediado por las hormonas tiroideas. Por ende, la correcta función de dichas hormonas es esencial para que todo el organismo esté funcionando de una forma adecuada. Vemos que es una incidencia integral e incluso sabemos que estos trastornos también pueden hacer que se debute en otro tipo de enfermedades. Sí, exactamente. Por ejemplo, si tengo una enfermedad, un hipotiroidismo, puedo tener otros anticuerpos que expresen otra enfermedad también positivo y fuera bueno, dependiendo de los síntomas que va presentando el paciente, ir descartando cualquier otra patología de origen autoinmune, ya que tenemos una de base, ya sea en este caso una de origen tiroideo. Vamos a enumerar, doctora, esos trastornos que más se ven en consulta, sobre todo el dominicano allá y el de aquí que también pues va buscando ayuda. Sí, las causas las patologías más frecuentes van desde el hipotiroidismo, que es cuando la glándula produce poca hormona, cuando la glándula no está secretando la cantidad de hormonas suficiente para compensar las necesidades del organismo. Entonces hay una baja producción de T4, T3, y la TSH, que es la hormona que controla la tiroides, se eleva tratando de estimular a esta tiroides a que produzca más hormona. Entonces, baja déficit de tiroides, sube TSH, que es un error común que vemos cuando el paciente viene a la consulta y tú le dices, tú tienes hipotiroidismo, tú tienes poca hormona, doctora, pero está alta la TSH. Entonces, es lo contrario, es un mecanismo de retroalimentación. Si tiroides produce poco, TSH se sube para estimular. Entonces, esto es lo que se conoce como hipotiroidismo. También existe el hipertiroidismo, que es todo lo contrario. Cuando tiroides tiene un exceso, una producción excesiva de hormonas tiroideas, aquí el metabolismo se pone muy rápido, el paciente se siente muy acelerado, entonces aquí es lo contrario. En los analíticas vemos mucha T3, mucha T4 y TSH se frena, se disminuye para no seguir estimulando a esta tiroides a producir más hormonas. Existen también las tiroiditis, que es cuando tiroides se inflama, que puede ser por algo viral, infeccioso o ya algo crónico como son las de origen autoinmune. Y tiroiditis es una inflamación de la glándula que en una primera instancia puede secretar muchas hormonas y puede llegar luego a un estado normal que se conoce como eutiroideo, o al final tenemos que seguir observando a este paciente porque se puede quedar incluso hipotiroideo. Y también existen lo que son los nódulos tiroideos. Los nódulos, que es muy frecuente en la consulta, los pacientes se preocupan mucho cuando le hacemos un ultrasonido, una sonografía de tiroides, y ven o encuentran una imagen, un nódulo o un quiste. Entonces, estos pacientes, al ver este nódulo, piensan que es algo malo, y no necesariamente. El nódulo no es más que un tejido diferente al tejido normal de la tiroides que se ve en la sonografía diferente. Y dependiendo de sus características, pueden que levanten sospechas para algo malo, pero ya hay unas características muy específicas de estos nódulos. Y dependiendo si hay características que son sospechosas, mandamos a hacer una punción de dicho nódulo y ahí podemos determinar si es algo de origen, algún cáncer tiroides, que existen 4 tipos de cáncer de tiroides. Entonces, tipos de cáncer y también los síntomas ante cada uno de esos trastornos los vamos a conocer después de esta pausa, doctora. Sí. Que siguen ahí pegaditos de sus televisores y como siempre les recuerdo que vayan a seguirnos en las redes sociales saludando con @D para que sepan de las incidencias, lo que vivimos en cada programa también lo publicamos y también que se enteren de qué va pasando por aquí. Doctora, antes de irnos a la pausa, usted nos hablaba de los tipos de cáncer de tiroides que existen y también sabemos que hay muchos famosos que han hablado de que han padecido esto. Sí. Existen 4 tipos de cáncer de tiroides. Claro está que hay uno que es más frecuente, que es el cáncer papilar de tiroides, que honestamente síntomas el paciente no presenta. Es como te expliqué, hacemos un ultrasonido, encontramos un nódulo, este nódulo tiene características sospechosas, se manda a biopsiar, entonces ahí nos arroja el diagnóstico de una sospecha de cáncer de tiroides.
y ya con esto luego se manda el paciente a cirugía y cuando se saca ya todo la anatomía de la tiroides se vuelve otra vez a patología y ahí nos dice qué tipo de cáncer. Entonces, de un 70 a un 80% es un carcinoma papilar de tiroides. Luego siguen los foliculares, los anaplásicos y los medulares. Estos dos últimos son más raros, principalmente el anaplásico, y el anaplásico tiene un comportamiento muy agresivo. El medular es de origen familiar, tiene un componente genético principalmente, no es tan frecuente, y quiero que el paciente sepa que como los dos tipos más frecuentes de cáncer que mencioné, papilar y folicular, tienen muy buen pronóstico, de verdad que sí. El paciente ya luego de cirugía se puede dar yodo, que yodo no es ni quimioterapia ni radioterapia, sino para cualquier celulita que haya quedado muera, por así decirlo, se duerma esa celulita, y de esta forma que no se presente reactividad de la enfermedad. Pero la evolución es muy buena con estos pacientes, claro está, que tienen que estar con sus seguimientos bien oportunos, con su médico, tomando su medicación, mantener unos niveles de TSH, T4, tiroglobulina, antitiroglobulina estables dentro de parámetros para esto controlar que no vaya a reactivarse la enfermedad de origen de cáncer de tiroides. Usted menciona que no hay síntomas. Entonces, de repente, ¿cómo el paciente puede llegar a encontrarse con esta triste realidad? ¿Viene de quizás padecer alguno de los otros trastornos y lo mandan o cómo reacciona antes para poder quizás detectar a tiempo? Sí, esto mismo. El paciente muchas veces hasta por otra razón le hacen un ultrasonido de tiroides, está estudiando un chequeo general, su ginecólogo, principalmente las mujeres, o que van por algún método y le solicitan una sonografía, ahí se evidencia lo que es el nódulo. Entonces, cuando nosotros los endocrinólogos vemos la imagen, no tanto la lectura, sino la imagen, una imagen habla, de verdad que sí. Entonces vemos este nódulo que es más alto que ancho, que tiene vascularidad, que tiene calcificaciones, como unos puntitos altos, que los bordes son irregulares, levanta mucho la sospecha. Entonces ahí ya uno le explica al paciente que las sospechas están altas, que vamos a biopsiar, y de ahí ya todo lo que te mencioné de cirugía y demás, de salir un tipo de positivo para sospecha de malignidad. Uno de los puntos, un ejemplo del hipertiroidismo, del hipotiroidismo o tiroiditis, es que también ahí sí se sienten síntomas. Lo que pasa es que quizás a veces uno no lo relaciona con que es eso. Así usted puede hacernos la diferencia y el hecho de poder, cuando sentimos que algo con el organismo no anda bien, pues buscar ayuda. Entonces, mira, el hipotiroidismo, como te dije, es una baja producción de hormonas tiroideas. Por ende, todo el metabolismo va a estar lento. El paciente se va a sentir muy cansado, siempre con sueño, la piel seca, lento, pensamiento lento, se dice como memoria nublada, como que se queda buscando el paciente. También caída del pelo, estreñimiento, bradicardias, es decir, el corazón lento, intolerancia al frío, cualquier airecito le da mucho frío. Entonces, estos son los síntomas que el paciente con hipotiroidismo puede presentar. Al contrario, hipertiroidismo es todo rápido, metabolismo muy, muy, muy rápido. El paciente, una de las razones principales es que pierde peso, pierde mucho peso, se va rápido con peso, está nervioso, muy cansado por lo mismo que viene muy rápido el sistema, taquicardia, aumento del patrón evacuatorio, tiene mucha calor, esta termogénesis aumenta en el paciente, mucho calor. Entonces, el paciente sí son muy específicos y honestamente el hipertiroidismo da más síntomas. El hipotiroidismo, como puede confundirse con estrés, con cansancio, con el día a día, entonces tal vez hasta más difícil y tarda más tiempo incluso en diagnosticar. Pero el hipertiroidismo no, como todo está tan rápido, el paciente se siente muy, muy mal. Pero con la medicación, de una vez, a la semana ya el paciente comienza a presentar mejoría de los síntomas. Las tiroiditis son muy frecuentes después de un proceso infeccioso, un proceso viral. Con el COVID tuvimos muchas tiroiditis y con estas tiroiditis muchos pacientes se quedaron siendo hipotiroideos por esa descarga de hormonas que tuvieron. Esa tiroides se cansó, pero tras una infección viral y que tengas dolor en el cuello, malestar, fiebre también se puede presentar. Y cuando hacemos una sonografía, esta sonografía vemos que tiene mucha vascularidad o una gammografía, entonces ahí confirmamos que el paciente puede estar cursando con una tiroiditis por las características que muestran uno de estos estudios. Es muy frecuente, honestamente, a la consulta, si te digo, diario los pacientes
vienen mucho por afección de la glándula tiroides, de verdad que sí. Me pregunto de repente, hay personas o hay muchas personas viviendo con alguno de estos trastornos sin que nosotros nos demos cuenta, y también quizás entender a ese paciente o ser compasivo sin necesidad, porque usted lo dice, o sea, hay cambio de ánimo, hay situaciones también, hasta cómo funciona nuestro organismo, que van presentando esos pacientes. Entonces, una vez ya yo busco ayuda, usted habló del tratamiento, de la medicación, ¿cómo vive esa realidad del día a día ese paciente? ¿Puede tener cura o tiene que medicarse de por vida? ¿Cómo es el manejo? Y voy a hacer las dos preguntas juntas para que queden ahí. Doctora, ¿qué pasa? ¿Pueden las mujeres que tienen menopausia también pueden tener algún trastorno de esto? ¿O los pacientes diabéticos también pueden coincidir con algún trastorno? ¿Cómo se maneja? Sí, pueden coincidir. Voy a comenzar con la última para la otra. Sí, pueden coincidir varios patologías juntas. Pacientes con diabetes, con lupus, con artritis reumatoides, pueden venir y presentar lo que es alguna alteración tiroidea. Hay pacientes que vienen, los obesos, pacientes con obesidad, sobrepeso, tienen muchos sintomatología clínica de alteración tiroidea, desde hipotiroidismo, y los nódulos son muy frecuentes en pacientes también con sobrepeso, obesidad, y estos, ya puesto el medicamento, ya con tu primera pregunta, de verdad que se mejora. Para el hipotiroidismo tenemos hormonas tiroideas, en este caso levotiroxina, en cualquiera de las marcas que tenemos en el mercado. Ya la levotiroxina se va a calcular de acuerdo al peso, la dosis del medicamento se va a calcular de acuerdo al peso del paciente, por ende, la dosis no siempre es la misma. Le exhorto esto a los pacientes: ya me pusieron medicación, ya me siento mejor, ya esta es la misma siempre. No, si subiste de peso, si bajaste de peso, si tienes alguna condición que vaya a alterar la absorción del medicamento, puede entonces que las hormonas no estén controladas. Y para el hipertiroidismo tenemos los antitiroideos, que estos tenemos en el mercado actualmente una sola presentación, bueno, 2 presentaciones aquí en el mercado, que sí dan muy buenos resultados. El hipertiroidismo muchas veces no se controla. Le explico al paciente que tenemos que estar muy atentos, es más difícil de controlar, y a veces tenemos que llegar a yodo para dormir la glándula, que no haya un exceso de hormonas, a sabiendas que el paciente va a pasar de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo, y aquí volvemos con la levotiroxina otra vez. O también con el hipertiroidismo, si no podemos dar el yodo, tenemos que quitar la glándula, hacer una tiroidectomía total, y ya el paciente, como no va a tener su glándula tiroidea, entonces tenemos que dejar sustitución con hormonas tiroideas. Para la tiroiditis, muchas veces no tenemos que dejar ningún tipo de medicamentos ya antitiroideos o hormonas tiroideas, sino sintomáticos, a sabiendas que si el paciente presenta ya sea un exceso de hormonas, así sí lo vamos a utilizar, o si al final el desenlace va a ser un hipotiroidismo, también vamos con la levotiroxina en el paciente. Qué bueno que usted hace todas estas explicaciones, pues también para los pacientes que se sienten identificados por ser parte de, pero también los que están alrededor, o las personas que puedan relacionar: me ha pasado esto en estos días, ¿a qué se debe? Debo buscar ayuda, porque de repente, como usted dice, se dan cuenta de que tienen alguno de esos trastornos porque vienen de una cadena de otros padecimientos. Doctora, sabemos cómo esto afecta a la mujer. Hemos hablado mucho de que se da mayormente en las mujeres, entonces, ¿cómo afecta la parte reproductiva, cualquiera de esos trastornos de la mujer? Y si puede, un ejemplo, estarse medicando si tiene un trastorno, y también llevar este deseo de ser mamá. Sí, claro. Como dices, es más frecuente en mujer, y mujer en edad fértil, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes. Por ende, sí tenemos una población grande de pacientes que buscan quedar embarazadas, y es una pregunta muy frecuente que nos hacen. Sí, la paciente, ya luego que la función hormonal se regularice y esté tomando su medicación adecuadamente, la fertilidad puede estar segura que puede llegar a concebir un producto, y el producto sano, claro está, que la paciente nunca puede dejar su medicación. Estoy embarazada, no puedo tomar medicamento. No, al contrario, si es hipotiroidismo que tiene, ajustamos la dosis, aumentamos la dosis, y cada vez que la paciente viene a consulta tenemos que valorar si tenemos que seguir aumentando la dosis. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son necesarias para el sistema nervioso central del bebé, que se forme un correcto sistema nervioso central, y que el bebé en un futuro no tenga ningún tipo de alteración. Al igual que el hipertiroidismo, la paciente tiene que ser medicada, porque un exceso de hormona puede traer complicaciones durante el embarazo.
Entonces, sí, mujeres con alteraciones en la función tiroidea pueden quedar embarazadas, pueden tener una fertilidad adecuada, claro está, tomando su medicación y no abandonándola, y de la mano de su endocrinólogo. Siempre le digo, si sales embarazada, me buscas, y si sales embarazada, me avisas, porque tenemos que hacer ajustes, no me suspenda la pastilla. Entonces, ni con la lactancia tampoco, las hormonas tiroideas, la levotiroxina se debe de suspender. Entonces, las pacientes que están buscando embarazarse y tienen algún tipo de estas patologías tiroideas, asesórense bien con su endocrinólogo, no suspendan la medicación y lleven un correcto seguimiento para que el embarazo, tanto bebé como mamá, vengan en condiciones estables. Doctora, vamos a continuar con la parte final del Saludando del día de hoy después de esta pausa. Te mencioné los síntomas y a veces las personas juzgan a los pacientes que tienen. ¿Por qué? Porque el paciente si está muy lento, si está muy retraído, le juzgan bastante y el paciente se siente incluso más triste, y también estas patologías tienen un alto punto de labilidad emocional en el paciente. Entonces es muy juzgado el paciente que tiene alguna de estas condiciones, y muchas veces se le atribuye que el paciente tiene algún tipo de trastornos hasta de origen psiquiátrico. Pero quiero que el paciente quede tranquilo. ¿Por qué? Porque con la medicación, los seguimientos y la asesoría de sus médicos, estos síntomas y tal vez situaciones que manejan el día a día con los demás y que se considera el paciente que no es entendido, podemos hacerle entender a sus familiares y demás que es parte de la condición que el paciente está presentando y que con el tiempo puede que vaya mejorando, pero tenemos que darle el tiempo que los medicamentos hagan su función. Pero el día a día del paciente puede ser normal. A veces tenemos que apoyarnos también de otras especialidades para que el paciente sí con los demás síntomas se sienta mejor, síntomas de origen gastrointestinal, cardíacos y de mismo origen psiquiátrico, porque puede ser que estén combinados. Entonces, no está de más que el paciente, aparte de consultarte con nosotros, con los endocrinólogos, se deje llevar si le sugerimos que visite alguno de los otros compañeros de otras especialidades para que podamos resolver toda la sintomatología que están presentando. Doctora, una vez ya con todo este diagnóstico, tratamiento, el hecho de buscar ayuda individual, porque muchas veces tendemos a que si comentamos con la amiga, con la prima, la hermana, pero eso me pasa a mí, y puede existir automedicación o solamente estar alerta ante los síntomas. ¿Qué pasaría el de no buscar ayuda a tiempo? Sí, no, muchas complicaciones, de verdad que sí, porque un hipotiroidismo te puede llevar a un coma mixedematoso. El paciente puede, si no se controla y esas hormonas están por el suelo, el paciente puede verse mal porque todo el sistema se va a ver afectado, todo el organismo se va a ver afectado. Al igual que los pacientes hipertiroideos, si no están controlados y se presenta alguna situación de emergencia, alguna situación de estrés, alguna cirugía, pueden desarrollar lo que es una tormenta tiroidea, que es una complicación también. Son emergencias endocrinológicas estas. Entonces, el paciente tiene que saber, conocer su entidad, saber que la necesidad de estar bien controlado y que sus demás médicos lo conozcan, y desde que llegan a una emergencia, si presentan una situación, que digan que tengan algún tipo de afección tiroidea, porque si no están controlados, estas patologías, estas emergencias endocrinológicas que te mencioné, tanto el coma mixedematoso como la tormenta tiroidea, se pueden presentar y deben de ser evitadas para que el paciente tenga una buena vida. Doctora, agradeciendo su tiempo, antes de despedirnos, ¿dónde la encontramos y sus redes sociales? Gracias, Dalma, por la invitación, y estoy a sus órdenes en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, en el piso 4, consultorio 426, y pueden seguirnos por Instagram, doctora Mariela Bueno, y quedo siempre a su orden, tanto para tu público, Dalma, como para ti, y siempre agradecer a Saludando por la invitación y permitirnos esta oportunidad de hablar de estas patologías que son muy frecuentes en la población general. Muchísimas gracias, doctora, y tranquilos ustedes que la doctora vuelve. Gracias siempre por el favor de su sintonía, y a todo el equipo que nos acompaña allá y aquí, pues también muchísimas gracias por hacer esta transmisión posible. Será hasta mañana, que es un día feriado, así que la pasen muy bien y nos saludamos nuevamente el próximo viernes. Gracias.